Vamos a iniciar en comité esta sesión de la comisión. Revisemos, ¿tenemos algo de cuenta, señor secretario? Sí, señora presidenta. Ha llegado a la Secretaría de la Comisión una carta de la ANEF en que se manifiesta contraria al proyecto sobre modernización del FONASA que está en tabla hoy día y solicita que no sea sometido a votación. Y también el informe final de la Comisión de Expertos sobre los proyectos ISAPRE y FONASA que había sido prometido por el Ejecutivo también nos ha llegado hoy día. Vamos a distribuírselos a todos los miembros de la comisión en este mismo acto. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias. Le damos la bienvenida al ministro de Salud, que lo hemos conectado. Y Muchas gracias, senadora. Gracias a usted. Por su intermedio, saludo a la senadora von Baer, a Evelyn Coronado y al secretario don Fernando Sofia. Hola, ministro. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hago pasar a los demás asesores, presidente? Pasen todos. Ok. Y parece que ya se conectaron todos los asesores. Sí, tenemos un conflicto de horario hoy día porque tenemos sala, la sesión, o sea, tenemos sala mañana, pasado y el jueves en la mañana y en la tarde. Entonces, la sesión habitual de la comisión no va a poder ser el día de mañana, sino que vamos a citarla un poquito más temprano y yo espero el poder terminar la tramitación ahí de dos proyectos que tenemos pendientes en espera de indicaciones por parte del Ejecutivo. Uno es el de salud mental, la tramitación, y entonces que ahí había una diferencia con el Ministerio de Justicia respecto del juzgado que tenía la competencia, a la observación además de Suprema, y que esperamos eso pueda llegar para terminar la tramitación en una sesión corta mañana, y también el de los protocolos, la obligación de establecer protocolos de acoso en el caso de los establecimientos de salud, que fue aprobado por unanimidad, pero había un punto que requería el patrocinio del Ejecutivo. Entonces tenemos una sesión corta y yo ahí reiterarle, lo conversé con el ministro de la CEPRE recién, el que puedan estar esas indicaciones, y entiendo, ministro, que ha estado trabajando Jaime, parte de su equipo, para sacarlas adelante. Por eso cité hoy día, y está en paralelo la Comisión de Futuro, donde hay dos de los integrantes de la comisión. Entonces, ahí me gustaría que pudiéramos aprovechar la presencia del ministro más bien para conversar el cómo avanzamos nosotros en la tramitación legislativa del proyecto que busca modernizar y fortalecer FONASA. Nosotros completamos la tramitación, o sea, completamos, perdón, las rondas de audiencia, escuchamos, yo diría prácticamente todos, ¿no es cierto?, los que lo solicitaron, desde el mundo académico, desde el mundo gremial, desde el mundo también más de la práctica. O sea, creo que hicimos un buen recorrido, y me parece que es bien importante también ahí el estudio que presentó el CEP, con el que partimos las audiencias, y también lo que conocimos y que ahora está en la cuenta, que es el informe de la comisión que constituyó el ministro, en el minuto en que se planteó que el proyecto iba a ser retirado además de su tramitación en la Cámara para reiniciar su tramitación acá en el Senado. Ahí hay un documento que yo creo que es valioso, insisto, recibimos hoy día el detalle de más de 600 páginas, ¿no es cierto?, que es valioso sobre todo en términos de los acuerdos que ahí se generan. Entonces, hoy día tenemos una carta de algunos gremios diciendo que no se vote en general, que se rechace, pero a mí me gustaría plantear algo, que esta sesión se está siguiendo, entonces creo que tiene que ver con explicar la dinámica legislativa, porque muchos dicen, aquí está el proyecto que presentó el gobierno de FONASA, ese es el texto que presentó en la Cámara el gobierno, que es el mismo que retiró, y tal cual lo presentó en el Senado, cumpliendo un compromiso que asumió el ministro cuando partió con nosotros. Pero es evidente que ese no es el mismo texto sobre el cual vamos a trabajar, pensando en el detalle de la discusión.
y que el trabajo que hizo la comisión justamente iba en función de que los acuerdos que se generaron ahí en una composición bastante transversal fueran transformados en indicaciones y de alguna manera yo me imagino, y esto, ministro, es un poco lo que me interesa que nos pueda explicitar, que eso va a ser una indicación sustitutiva respecto del proyecto, del texto del proyecto que está ingresado en la Cámara. Entonces, algo que hemos conversado con el senador Quintero, con el senador Girardi también, que no están en este minuto conectados, pero sí lo estuvimos conversando en la mañana, es para nosotros sería bien importante poder avanzar en conocer qué se está pensando ahí en términos de indicación, el que pudiéramos, previo a la votación en general, tener un texto que entendemos es distinto a lo que está ingresado hoy día, pero que no hemos tenido oportunidad de conocerlo. Y además la voluntad de que eso sea en base a las indicaciones, más bien a los acuerdos que se generaron en la comisión. Yo quiero valorar hartas cosas de las que se acordaron en la comisión, que tienen que ver con la gobernanza de FONASA, que tienen que ver con la institucionalidad INETESA, que tienen que ver con la creación de un plan universal de salud donde todos entendemos que tiene que ser más de lo que hay hoy día en términos de cobertura, pero probablemente va a necesitar cierta progresividad en ir incorporando coberturas que mandaten tanto a los prestadores públicos como a los prestadores privados, pero ahí lo que plantea la Comisión también es una suerte de presupuestos plurianuales, que yo entiendo que es difícil para la lógica de Hacienda, pero sí el cómo nosotros construimos la certeza de que van a estar presupuestos disponibles. Y entiendo que parte de eso, ministro, lo que nos interesaría saber es cómo lo ponemos sobre la mesa, la voluntad real del Ejecutivo de transformar eso en indicación y que sea eso sobre el texto que avanzamos y de alguna manera cerrar el capítulo del texto presentado en la Cámara de Diputados. Así que damos la bienvenida al senador Quintero y le doy la palabra, ministro, al respecto. Sí, muy bien. Muchas gracias, senadora. También le doy la bienvenida al senador Quintero, que no estaba presente cuando saludé al resto de los Gracias, ministro. participantes. Perdón, ministro. Perdona, presidente, yo pensé que era las 3:30, me confundí. No, si no hay problema. Primero, yo quisiera agradecer porque en estos 7 meses, cumplí 7 meses como ministro, hemos aprobado 8 leyes que tienen que ver con salud. Y la última ley muy importante que se promulgó, se entregó al conocimiento de la opinión pública el viernes fue la ley de alivio, que es una ley muy importante que favoreció, recuerden ustedes, a 17.000 funcionarios del sistema de atención privada. En segundo lugar, tal como nos comprometimos, porque no solamente yo trabajo acá, Jaime González y Enrique Accorsi me han apoyado en este tema. Nosotros nos comprometimos a sacar el proyecto de reforma al sistema de FONASA e ISAPRES desde la Cámara de Diputados y pasarlo al Senado a petición de ustedes, lo cual también lo hicimos. Obviamente que ahí probablemente hay una pequeña confusión de aquellos gremios que han enviado cartas hoy día. Ese no es el proyecto definitivo, como ha dicho la senadora Goich. Es una estrategia, digamos, legislativa que para pasar la tramitación de una Cámara a la otra se traspasa el proyecto, pero obviamente que ese proyecto no es el proyecto que nosotros vamos a discutir y obviamente que si es necesario enviaremos a la brevedad las sustituciones que hay que incluir o las indicaciones sustitutivas, pero por eso mismo se formó una comisión a cargo del doctor Enrique Accorsi y de Jaime González, donde estuvieron invitados representantes de todos los colores políticos y de todas de varias instituciones, donde se preparó un documento que nosotros se lo hicimos llegar el resumen primero hace unas semanas atrás, y hoy día le hicimos llegar el informe completo que tiene 600 páginas, obviamente que no es como para leerlo de la noche a la mañana, hay que verlo con calma, y ahí está el fondo, el corazón de la propuesta que nosotros queremos implementar. Por eso me llama la atención y a lo mejor ha sido un error nuestro no compartir también ese documento, si es que es posible desde el punto de vista del trámite legislativo, obviamente, con las instituciones que están poniendo en duda
digamos, la forma en cómo se ha tramitado esta reforma al FONASA. Yo recibí una carta de la CUT hoy día y una carta de Confusam, también la presidenta del Colegio Médico, mediante un tuit. Esto, sin embargo, hay que recordar que el doctor Cristóbal Cuadrado participó largamente en la discusión justamente de ese documento que ustedes recibieron y se escuchó la opinión del Colegio Médico. Obviamente que las opiniones, no todas las opiniones se acogen, pero nosotros teníamos la compromiso, y no digo solamente compromiso, sino que la ilusión de que se iba a aprobar la idea de legislar. Aquí no se está aprobando un proyecto. Yo creo que eso también hay que aclarárselo a las instituciones que están, digamos, poniendo en duda nuestra buena intención. Lo que nosotros habíamos pedido es, paralelamente, como ustedes saben, con la discusión de la ley de fármacos 2, donde introdujimos medidas para regularizar el valor de los medicamentos y tender a bajar el valor de los medicamentos en Chile, nosotros dijimos, bueno, vamos a aceptar, vamos a hacer esto para que también desde el Senado se produzca o se abra la posibilidad de acoger la tramitación de la ley, pero como un inicio de toda la tramitación. Aquí no se está todavía discutiendo ningún artículo, ninguna digamos, idea específica. De todas maneras, yo quisiera recordar que este proyecto tiene derechos garantizados, el derecho a un plan de salud universal que hemos llamado, para más de 14 millones de beneficiarios. Tiene acceso para todas las personas sin discriminación, con oportunidad de atención y protección financiera. También tiene un acápite que tiene mucha relación con el plan de salud universal que comprende la cobertura de medicamentos ambulatorios, de hospitalización, exámenes de laboratorio e imágenes, etc. Por lo tanto, yo le pediría a los gremios y les vamos a hacer llegar si es necesario y si ustedes lo consideran pertinente, porque el documento fue preparado para el Senado, pero participaron muchas personas, que podemos hacer llegar el documento si no tenemos ningún problema de que lo discutan y que lo lean y que después participen en la discusión cuando sean citados o cuando pidan ser citados, pero el compromiso era que nosotros traspasábamos este documento al Senado y en el entendido de que se votara la tramitación en general del proyecto sin, obviamente, llegar a ninguna cosa en específica, porque eso se puede hacer perfectamente en marzo, obviamente. Pero es una señal, así como nosotros dimos señales, una señal que nosotros esperábamos también. Pero bueno, ustedes son los legisladores, ustedes son los que tienen que decidir cómo avanzar, así que dejo sentada esa propuesta. Gracias, senadora. Gracias, ministro. Lo que planteamos al senador Quintero, que se incorporó un poquito más tarde, es que nos puedan presentar qué están pensando de texto de indicación sustitutiva del gobierno, porque lo que hoy día está ingresado formalmente es el texto original del proyecto que se presentó en la Cámara, ¿no es cierto? Y que entendemos que no es eso sobre el cual vamos a trabajar nosotros, sino que Así es. la disposición de retirarlo de la Cámara, traerlo al Senado, era conformar la comisión tal cual como señaló el ministro, es incorporar esas propuestas de la comisión. O sea, ahí yo vuelvo a valorar, y hay varios de los que participaron que están conectados incluso a nuestra sesión, ¿no es cierto?, que son nuestros asesores, y siempre en el entendido que los acuerdos que se lograron ahí eran la base para elaborar las indicaciones en el texto con el cual nosotros seguimos trabajando. Y a mí me parece razonable pedir que haya una presentación, al menos en un texto inicial, ¿no es cierto? No, la presentación formal de indicaciones requiere la votación en general primero, pero que, así como lo hacemos en otras comisiones, podamos tener una presentación en un documento inicial, ¿no es cierto?, en un borrador de esas indicaciones y con eso proceder a la votación en general. Senador Quintero. Sí, gracias, Presidenta. Sí, yo comparto con lo que acaba de decir, Presidenta, y precisamente con lo que ha dicho el señor Ministro. A mí, la verdad de las cosas es que uno se siente muy grato trabajar en esta comisión junto a él, porque se puede dialogar, él mismo ha reconocido, se han aprobado 7 u 8 leyes, siempre conversando, y precisamente yo no veo para qué
colocar en votación hoy, o sea, claro, en votación hoy día, que no vamos a avanzar nada, porque esta es la última sesión que vamos a tener, ya no vamos a ver ningún aspecto de este proyecto. Y a raíz también de lo que le han llegado, que a mí también me han llegado, y creo que a todos le han llegado, comunicados de la Central Unitaria de Trabajadores, de la Confusan, de la FENPLUS, también he recibido llamados de médicos. Hoy día mismo en el diario La Tercera sale opiniones de comisiones de directores de hospitales que hablan de una reforma profunda al FONASA. Entonces yo, para evitar cualquier problema, y que el ministerio, qué sé yo, el gobierno, el ejecutivo pueda tener una presentación la primera semana de marzo, ¿cierto? No, antes que la presidenta hagamos el cambio, qué sé yo no tengo ningún problema. Pero para evitar problemas, presidenta y ministro, yo soy de opinión de esto, dejarlo para marzo, la primera semana de marzo, y ustedes hagan una presentación de lo que va a ser el proyecto propiamente tal. Porque más encima a esto hay que añadir que es el mismo proyecto que en la Cámara de Diputados votaron en contra de la idea de legislar. Entonces, a mí se lo digo con mucha honestidad, yo estoy abierto a llegar a acuerdo, consenso, totalmente de acuerdo, pero en esto me siento muy amarrado. Así que yo le pediría, presidenta, que lo votemos en marzo con una presentación del Ejecutivo de lo que va a ser el proyecto propiamente tal. Aquí no están considerados, y el propio ministro lo ha reconocido, y con justa razón, no están representadas las opiniones. Yo sé que no todas las recomendaciones que pueda haber hecho la comisión que se creó el 1 de septiembre y que terminó ahora el 7 de enero, tengo entendido, a lo mejor no van a ser tomadas en cuenta todas, pero sí, por lo menos que haya, digamos, que esté reflejado en el documento que van a presentar, que se ha tomado en consideración algunas opiniones. Quiero hacerle una consulta al secretario. Al tiro le doy la palabra, senadora. El artículo 118 del reglamento me señala que pueden presentarse indicaciones en la etapa de discusión en general. ¿Me permite, señora presidenta? Efectivamente, el artículo 118 dice que la discusión en general tiene por objeto admitir o desechar el proyecto en general y recibir las indicaciones que por escrito se formulen durante la discusión o dentro del plazo que la sala acuerde. En la práctica, lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, es que se espera a que vaya a la sala, se vote en general y ahí se fija un plazo. Pero nada impide que las indicaciones se presenten aquí en la comisión durante la discusión general. Claro, porque eso es valioso para dejar constancia de que no es el mismo texto que está hoy día, si todos entendemos eso, pero es razonable el querer conocerlo y ponerlo sobre la mesa. Senadora von Berg. Presidenta, yo entiendo que la voluntad de todos es poder avanzar en torno a un acuerdo, y entiendo que la idea que todos tenemos, y entiendo que también el Ministerio, es que avancemos en base al proyecto actual, pero con las recomendaciones que hace la comisión, no sé si llama comisión de expertos o Comisión Acorsi, le vamos a llamar para que sea más gráfico. Me parece bien, así nadie se confunde, la comisión Acorsi. Acorsi González. Acorsi González, entonces, y yo no tengo problema con eso, me parece bien. Una de las maneras de hacer esto para no producir la situación que estamos hoy, porque en el fondo es como, es un poco un círculo vicioso, si nosotros no votamos en general, no vamos a poder introducir las indicaciones, y si no tenemos las indicaciones, no se sabe hasta qué punto el gobierno está dispuesto a avanzar, y entonces estamos como en un dilema, ¿no? La alternativa es que se nos permita discutir el proyecto en general y en particular, que soluciona el problema, que quizás es una de las alternativas que nosotros podamos abordar, de manera de que el proyecto finalmente, que no obsta de que después se vota en general también, pero podemos ya ir trabajando las indicaciones, porque lo que a mí me preocupa que nos suceda es que en marzo el ministro presente las ideas de indicaciones, y ahí se va a producir una conversación, una negociación
entendía como las buenas negociaciones, digamos, en torno a ese texto, y quizás tampoco llegamos al punto de poder votarlo en general porque no van a estar presentadas las indicaciones y la ciudadanía no va a entender finalmente que el proyecto que estamos votando no es, o sea, el mismo problema que tenemos hoy. Entonces yo no sé qué disposición hay de poder discutir el proyecto quizás en general y en particular, y de esa manera poder solucionar el dilema, que yo lo comprendo, porque esto es casi todo iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Yo no quiero minimizar la problemática de los senadores de oposición. Yo la comprendo, la entiendo, no tengo problema con eso. Pero quizás en tratar de ayudar, porque lo que nos puede ocurrir es que en marzo nos pase exactamente lo mismo que ahora, que en el fondo el ministro diga, estoy dispuesto a avanzar, pero el texto no exista, en estricto rigor no exista, y nos empecemos a demorar más todavía. No sé si eso puede ser recogido. Presidenta, lo que dice la senadora Baer, no va a ocurrir. El propio ministro lo acaba de decir, que hay cosas que se van a considerar de la comisión ACORSI, qué sé yo, pero la verdad es que a uno lo ponen en un pie forzado cuando es el mismo texto que fue rechazada la idea de legislar, si ese es el drama de esto. Entonces, por eso que, ahora, yo creo que aquí no hay dos opiniones, todos queremos que haya una reforma de verdad a la salud. El ministro, su condición también no solamente de médico, sino de ex dirigente del colegio, es mejor que nadie, sabe que este país necesita una reforma estructural al sistema de salud. Entonces, hagamos las cosas bien. Esta comisión ha trabajado también buscando el consenso, buscando los acuerdos que son los mejores para el país. ¿Cuál es el afán de acelerarlo por una sesión? Pero al tiro le doy la palabra al ministro, pero para clarificar, estamos de acuerdo en que el gobierno presente su primer texto de indicaciones, planteémoslo así, ¿no es cierto? Entendiendo claro, que presente el primer texto con algunas consideraciones de la que ya se les recomienda. Claro, o sea, un primer texto de... Exactamente. Y ahí empezamos a trabajar, qué sé yo, y a conversar, y a lo mejor se puede ir avanzando ahora en febrero también. ¿Por qué no? Claro, pero lo que plantea la senadora Juan es que además, entendiendo eso, que el gobierno presenta su primer borrador, ¿no es cierto?, indicación sustitutiva, y lo votamos en general en marzo, podamos nosotros avanzar en la discusión en general y en particular a la vez. Yo también soy partidaria de eso. Creo que yo no tengo problema en pedir autorización a la sala, presidenta, ningún problema. Que podamos acordar eso, que el gobierno además pueda incluso recuperar a los mismos asesores nuestros que estuvieron en la comisión, ¿no es cierto?, y trabajar durante este periodo las indicaciones. Creo que eso sería muy bueno. Exactamente, ministro. No hay ningún problema en eso. Ministro, tiene la palabra, ahora sí. Senadora, la verdad es que nosotros nos comprometimos a traspasar el proyecto desde la Cámara de Diputados al Senado, y eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que ustedes nos pidieron. Por lo tanto, ahora me sorprende mucho que me digan que el proyecto, una vez que lo hayamos traspasado, deberíamos haberlo enviado ya con modificaciones, con propuestas. Eso nunca lo conversamos. O sea, si me hubiesen dicho eso, lo hubiésemos hecho así. Nosotros cumplimos con traspasar el proyecto desde la Cámara de Diputados al Senado tal como estaba. Eso no significa que yo comparta ese proyecto, que de hecho fue rechazado. Sobre ese proyecto, obviamente que hay que hacer indicaciones sustitutivas que vienen justamente en el documento que preparó esta comisión y que vienen también en el documento del CEP. Acuérdense que vimos. Y este trabajo que acaba de citar el senador Quinteros es un trabajo hecho por Imaginación, o sea, una empresa lobista y que presenta un proyecto de ley para modificar el FONASA. Entonces, ¿cómo me pueden hacer una comparación entre una cantidad enorme de expertos que ustedes mismos nombraron, porque ahí estaban muchos de los que trabajan con ustedes, de gobierno, de oposición, de elementos independientes, compararlo con ese proyecto de Imaginación? Señor ministro, que es la tercera. Señor ministro, perdón, no, yo no estoy diciendo un proyecto presentado, no. Yo estoy diciendo las opiniones que emiten los médicos hoy día.
no tengo idea que no trabajó, nada más. Yo no estoy diciendo, ni estoy alabando ese proyecto ni nada. Estoy diciendo lo que ha llamado esta presentación, ¿ah? Lo que ha llamado la atención en los gremios de la salud, en los colegios, en el colegio de médicos, en médicos de la Asociación de Hospitales, que yo lo leí en la tercera. No estoy diciendo que sea un proyecto que yo consideraré, nada de eso. Además, señor ministro, perdón, pero yo era presidente de esta comisión cuando con el ex ministro anterior, yo personalmente acordé con el ministro de la época que lo más conveniente para poder solucionar los problemas de nuestro sistema de salud de manera integral era mediante la tramitación en conjunto de 2 proyectos de ley que estaban relacionados. Y que no sé, este que se ha citado el día de hoy y el que modifica el sistema privado de salud, incorporando el plan garantizado. Ese fue el compromiso que yo tomé como presidente con el ex ministro. Yo entiendo que después la presidenta Goy hizo una gestión, habló con usted, pero eso fue lo que yo acordé con el ex ministro de Salud. Y que está también Gerardo, ¿cómo se llama? González, que también estaba presente cuando acordamos eso. Jaime González. Pido la palabra. Ministro. El documento de 500 páginas, y que además nosotros enviamos primero un resumen hace varios días atrás, incluye, senador, ambos proyectos, tanto el FONASA como la reforma del sistema de ISAPRE, tal como usted acordó con el ministro anterior. Pero no lo sabíamos, ministro. ¿Pero cómo? Si no hemos leído ese documento, a mí no me ha llegado. Pero nosotros le enviamos un resumen hace más de 3 semanas atrás, y sí. este es el completo. Nosotros no hemos sacado la reforma al sistema de ISAPRE. Lo que nos dijeron, me parece que fue ustedes mismos, que iba a ser muy difícil avanzar con los 2 proyectos a la vez y que por eso era mejor empezar primero con FONASA y después seguir con la ISAPRE, si Dios quiere, nos da el tiempo, obviamente. Pero la verdad es que la idea era que nosotros cambiáramos el proyecto solo para que ustedes aprobaran la idea de legislar. Ahora, como veo que hay tanto reticencia y justo hoy día salen cartas y salen tweets y salen atacando este proyecto, bueno, posterguémoslo para marzo. Pero no son los gremios que tienen que legislar en Chile ni el Colegio Médico. Los que tienen que legislar en Chile son ustedes, los parlamentarios, y yo creo que eso es aceptar presiones que no corresponden, porque ellos podían haber también leído el proyecto, leído los documentos, podrían haber participado en las sesiones, fueron invitados. Pero bueno, acepto, dejémoslo para marzo, no tengo ningún problema, pero que quede claro que yo cumplí con mi palabra de traspasar el proyecto al Senado, a cambio, obviamente, de que se iniciara la idea de legislar. Si nosotros no queremos nada más que eso. Pero bueno, dejémoslo para marzo, no hay problema. Quiero graciar los acuerdos, porque creo que estamos hablando en algunas cosas exactamente de lo mismo. Entonces, efectivamente, el proyecto de FONASA se traspasó de la Cámara al Senado, eso lo reconocemos. Acordamos el seguro catastrófico, más bien como facultades para FONASA, para administrar la lista de espera NOGES, y va a incorporarse también en el contexto de la discusión del proyecto de FONASA. Eso se ha cumplido, se conformó la comisión entregó sus resultados, y que en base a eso se trabaja la indicación sustitutiva. En eso estamos todos de acuerdo y lo reconocemos, ministro. Entonces, más que postergarlo para marzo, esto tiene que ver con construir los siguientes pasos, donde lo que le pedimos al gobierno es poder trabajar en el borrador de las indicaciones. El secretario nos ha dicho además que reglamentariamente es parte de lo que podemos hacer, es una práctica habitual en otras comisiones. Eso implica, y lo que yo le pediría al ministro es poder también convocar a nuestros asesores que estuvieron en la misma comisión, poder pimponear en este tiempo que viene hasta marzo de la próxima sesión, pero tenemos el receso de febrero entre medio, pero es como que uno dijera en la próxima sesión lo votamos, pero aprovechemos ese tiempo para conocer el borrador, el texto inicial de indicación. Acordamos que vamos a solicitar a la sala el acuerdo para tramitarlo en general y particular a la vez. En ese ánimo, además, que yo entiendo que eso es algo que está disponible, la comisión tiene que aprobarnos la sala para partir en marzo ya en el detalle.
y yo reafirmo el que efectivamente la comisión planteó temas más resueltos en el caso de FONASA, vio ambos sistemas, pero donde mayor acuerdo hay es en FONASA. Entonces yo por lo menos, y aquí planteo mi opinión personal y mi convicción personal, es que si queremos avanzar en una reforma de salud, partamos por aquellos temas donde podemos tener acuerdo y llevemos eso al texto, y eso es robustecer FONASA, es tener una institucionalidad en temas, ¿no es cierto?, de evaluación de tecnología sanitaria, es poner sobre la mesa el plan de salud universal en serio, porque lo que viene en el proyecto es solamente para FONASA y nosotros necesitamos que eso sea lo que articula un sistema que hoy día está segmentado entre el privado y el público. Entonces yo creo que esa ruta nos permite efectivamente avanzar, ministro, que es también lo que nos comprometimos, pero dentro de lo que reglamentariamente se puede hacer, y también ir teniendo certeza sobre el texto. Junto con eso, vamos a enviarles también nosotros copia del informe a los gremios que hoy día han hecho una carta pública, a los que entregaron la carta de ANEF, en el buen ánimo, al colegio médico también, porque nos interesa que el trabajo que ahí hay, que además es un trabajo que consolida, yo creo, muchas discusiones y que encabezó Enrique Acorsi, es un trabajo valioso que se ha comentado también por los actores a los que les interesa este debate. Me parece bien, estoy de acuerdo. Imponíamos las ideas en estos días hasta marzo, como los asesores de ustedes fueron los que trabajaron con los asesores de nosotros, y además hubo gente de otros estamentos que participó, recuerdo Pavlovich, el doctor Artaza, el mismo CEP. Entonces, quedemos en ese punto, no tengo ningún inconveniente. Una vez que se socialice más, porque me interesa mucho lo que usted dijo, de que ojalá los gremios conozcan el documento, el colegio médico que conozca el documento, a pesar de que el Cuadrado participó en el documento, en la elaboración completa, pero me parece bien, y nos damos un plazo de aquí a marzo para abrir la discusión, citar a la gente, que vayan al Senado a dar su opinión por forma telemática. Estoy de acuerdo. Mientras tanto vamos intercambiando opiniones. Sí, entonces sí, lo así... importante, ministro, aquí es avanzar sobre un texto alternativo al que tenemos en la Cámara, que es en el fondo el que consolida esta etapa, lo que se ha hecho. Yo quiero volver a ratificar acá que no estamos sobre el mismo texto de la Cámara, que se ha trabajado durante estos meses, pero eso no está expresado en una indicación, y por eso si alguien externo quiere buscarlo, no lo encontrará. Lo que hay hoy día es el informe de la comisión, y lo que pedimos es avanzar en un texto al menos inicial de indicaciones sobre eso. Lo que yo no quiero es que esto se vea como un triunfo de ciertos grupos en contra del gobierno, postergando la discusión de este tema que es tan importante para 14 millones de ministro, chilenos. de eso no se trata, ministro, no se trata de eso. Sí, pero es que, senador, más de alguno va a salir tuiteando en un rato más que lograron postergar el proyecto. No. Por lo menos yo creo que ninguno de esta comisión. Yo sé que usted no, senador, yo sé que usted no, pero estoy segurísimo. Pero bueno, veamos lo que pasa. Yo me allano a pimponear, como se ha dicho, o intercambiar información, ideas, y seguir en marzo. No tengo ningún problema. Senadora Fonberg. Presidenta, yo haciéndome un poco cargo de la preocupación del ministro, que la entiendo, y creo que todos nosotros la entendemos, de que esto significa de que la primera semana de marzo estaríamos votando, si es este cambio al final del día. En el fondo, como no se conoce o no hay un conocimiento tan amplio de los acuerdos que de la comisión Acorsi González, simplemente decir de que dado que nosotros sí lo conocemos, o conocen nuestros asesores, se va a empezar a trabajar en un texto ya un poco más consolidado de qué es lo que significa esto en indicaciones, y que estaríamos votando, ministro, en marzo, la próxima sesión, como decía la presidenta. Y siendo también en la sala, quizá incluso, presidenta, lo podemos pedir en el día de mañana o durante estos días, de que esto se trabaje en general y en particular, porque creo que de verdad de esa manera solucionamos este círculo vicioso de que la gente no entiende bien cuál es el proyecto, porque así se va construyendo el proyecto ya a partir de marzo. Yo comparto absolutamente esa lógica. Acá
yo lo he dicho muchas veces, a mí me parece que el fortalecer el seguro público es una reforma que no puede esperar, o sea, un proyecto de ley que no puede esperar, que es piedra angular para cualquier otra cosa que se haga después respecto al sistema de salud. Y la voluntad en esa línea es avanzar, pero también dando certeza e incorporar el trabajo incorporando el trabajo que ya se ha hecho. Así que acordamos solicitar a la sala que se vote, que se pueda tramitar en general y en particular a la vez el proyecto, que la primera semana de marzo en la sesión el Ejecutivo, la idea es antes, ¿no es cierto?, podamos haber tenido la propuesta de indicaciones y que sometemos ahí la votación en general, en la idea de avanzar al tiro en la discusión de las indicaciones. ¿Ya? Agradecerles la disposición y también agradecerles a los colegas también el buen ánimo que ha caracterizado siempre a esta comisión. El ministro entiende muchas gracias. Muchas gracias, quería dar las gracias nomás. Lo dejamos liberado y tenemos... Sabemos que está viviendo momentos difíciles, así que ánimo. No, entre el jueves y el domingo llegan casi 4 millones de dosis de vacunas, así que ahí ya vamos a poder repartir a lo largo de todo Chile en forma más homogénea, porque acuérdense que al principio llegaron muy pocas vacunas y hubo que priorizar, sobre todo las unidades de tratamiento intensivo, pero ahora se va a repartir más de casi 4 millones en forma mucho más amplia. Y esperamos que a fines de marzo tengamos por lo menos un tercio o un 30% de la población vacunada, y eso, por lo que vimos con la experiencia israelita, eso sí que ya baja rápidamente la diseminación del virus. Pero bueno, falta mucho para el 30 de marzo, pero si Dios quiere, podemos cumplir. Muchas gracias, senadora, presidenta. Gracias a usted, ministro. Gracias, don Fernando. Gracias, Evelyn. Gracias, senador Quintero. Gracias, senadora Pombaer. Y Jorge Acosta, que también estaba ahí observando. Gracias, ministro. Vamos a ver rápidamente el segundo punto de la tabla, don Fernando. De inmediato, presidente. En realidad era el primero, pero ya invertí el orden. Sí, no hay problema. Es un proyecto que está en primer trámite, que reconoce a los cuidadores y cuidadoras como sujetos de derecho a atención preferente en el ámbito de la salud. Este proyecto se inicia en una moción de los senadores señor Letelier, señora Goich y señores Girardi, Lagos y Quinteros. Está en primer trámite, como decía, y también en primer trámite reglamentario. No tiene urgencia. El objetivo del proyecto es reconocer a los cuidadores de personas con discapacidades y cuidadores de adultos mayores que no son autovalentes como sujetos de derechos específicos en el marco de las leyes de seguridad social. Está estructurado en 2 artículos permanentes. El proyecto contiene normas que, en opinión de la Secretaría, son de quórum calificado porque dan una preferencia en el ejercicio de derechos de la seguridad social. Están relacionados con este proyecto de la Constitución Política el ordinal 17º del artículo 19 y el artículo 66. La ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, que es derechamente modificada por el proyecto. Y la ley 21.168, que insertó en el título segundo de esta ley anterior un párrafo tercero nuevo que crea el derecho a la atención preferente de los adultos mayores. El proyecto no se vincula de manera alguna con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Y la Secretaría se permite sugerir que se solicite al Senado autorización para discutirlo en general y en particular, porque es necesario adecuarlo a los cambios que la ley 21.168 realizó en la ley 20.584. Efectivamente, la ley 21.168 ya incorporó un párrafo tercero nuevo con artículos quinto bis y quinto ter, de modo que hay que darle una forma nueva a ese proyecto, y si la sala autoriza a esta comisión para discutirlo en particular, eso se facilitaría enormemente y se aceleraría el trámite. Eso es todo, presidenta. Presidenta, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el secretario, porque este proyecto de ley es prácticamente lo mismo que nosotros ya aprobamos para los adultos mayores, la atención preferente a los adultos mayores. Es exactamente lo mismo.
Efectivamente, aquí yo quiero recordarles que hay un proyecto que tiene que ver con, es como una ley marco respecto a las cuidadoras, donde nosotros quedamos un poco entrampados, la aprobamos en general, pero no pudimos avanzar porque la mayor parte del texto requiere iniciativa del El Ejecutivo. Ejecutivo. A la fecha no ha llegado indicación, entonces yo soy partidaria de esto, que es una moción parlamentaria, el que se puede avanzar, coincido que prácticamente el mismo texto, le tiene la misma lógica, y me parece todo razonable la propuesta que nos hace el secretario de uniformarla, ¿no es cierto?, de hacerla consistente con lo que ya, lo que ya está aprobado. Cuando se presentó esta moción todavía no estaba esa ley, entonces también era lógico que no la incorporara. Entonces, si les parece, al igual que en el otro proyecto, le solicitamos a la sala la autorización para tramitarlo en general y en particular a la vez. Y Totalmente de acuerdo. Lo votamos y esto debería ser algo de fácil despacho, por lo menos una discusión más acotada. Y sería ideal que el gobierno en esto también revisara el otro texto y nos permitiera avanzar. O sea, hay una expectativa respecto de temas que implican gasto fiscal y entendemos que en eso no tenemos iniciativa, pero yo reitero también aquí está Jorge, está Jaime, me imagino también conectado, el que se pueda revisar, pero entiendo que hay el compromiso más bien de la ministra de Desarrollo Social al respecto. Entonces, aquí la Evelyn nos está compartiendo pantalla con el comparado, pero yo dejaría más bien el compromiso, o sea, el acuerdo de solicitarlo mañana a la sala en ambos proyectos. De acuerdo. Y con eso creo que cumplimos con los objetivos de la sesión de hoy día, ¿no es cierto, secretario? Sí, presidenta, así es. Presidenta, antes que cierre la sesión, mañana hay sesión a las 9. Yo tengo citada una sesión a las 9 que depende de si llegan las indicaciones del Ejecutivo. Hay dos indicaciones que tienen que llegar. Lo único que tenemos que hacer es respaldarlas, validarlas nomás. Uno es para el proyecto de salud mental, que es la competencia del Tribunal de Familia, que es algo que no ha llegado. Y no ha llegado todavía. Y respecto de la obligación de los establecimientos de salud de tener protocolo frente a situaciones de acoso sexual. Ya, porque yo a lo mejor puedo llegar un poquito tarde y voy a ir viajando, depende del taco que haya. Pero el objetivo es solamente votar esas indicaciones. Es más, si no han llegado en la mañana, a mí lo que me interesa es que podamos dejarlas así aprobadas durante la semana. Entonces, yo quedo con la tarea, si les parece, colegas, de avisarles. Usted nos avisa mejor, presidenta. ¿Ya? Si llegan hoy día al final del día. Y si no Muy hacemos bien. sesión en algún ratito, Muy bien. solamente para validar esas indicaciones. Presidente. Secretario. Gracias. Yo quería recordar a la comisión que el proyecto de salud mental volvió a la comisión en vista de lo que informó la Corte Suprema, porque el informe de la Suprema llegó después que el proyecto ya estaba en sala. Y la verdad es que yo he estado estudiando las ideas que propone la Suprema y creo que son de fácil solución. Y además puede ser que no siquiera requiera el patrocinio del Ejecutivo. En lo que hemos revisado, don Fernando, hemos trabajado harto esto con el Ministerio de Justicia, entonces entiendo que sí requiere patrocinio, pero que hoy día en la mañana tuvieron una reunión y debería estar zanjado ya. Yo conversé antes de esta sesión con el ministro Sexpress para pedirle que estén mañana las indicaciones. Creo que es parte además de la construcción de confianza a propósito de la discusión respecto al proyecto de FONASA. O sea, estos son temas que están acordados, que llevan varias semanas ya para su resolución y donde lo que esperamos es que el gobierno efectivamente ponga la firma para poder aprobarlo, ¿no? Entonces, le reitero eso aquí a Jorge, que está como representante del Ejecutivo. Entonces, habiendo cumplido el objeto de la sesión, la levantamos. Muy bien, gracias. La grabación se ha detenido.